Hola a todas y todos, les pedimos que terminen de tomar asiento, así podemos comenzar. En primer lugar, agradecerles a todas y todos por acompañarnos hoy en esta actividad y pedirles disculpas por el contratiempo que ocurrió al ingreso. Bueno, lamentablemente no manejamos la casa y evidentemente son un poco contrarios a que desarrollemos este tipo de actividades, así que no la hacen fácil. Pero lo importante es que la verdad que estamos hoy acá concretando esta actividad con tantas compañeras, compañeros, amigas, amigos, y con la presencia de Cecilia Ricab, que destacamos y que realmente para nosotros es un privilegio poder contar. Siempre pensamos que el diálogo entre la academia y la política resulta de extremo interés para ambas partes. A la academia porque la verdad que el contexto político creo que ayuda también a ubicar prioridades, ¿no? Desde el punto de vista social. Y al ámbito político porque poder nutrirnos de la investigación de la academia, no empezar todos los días de vuelta, poder hacer más sólido la base de la cual partimos para la construcción de políticas públicas y la toma de decisiones, es algo que creo que fortalece y enriquece a la acción política. Y en esa concepción es que se inscribe esta actividad, donde estamos presentando el último libro de Cecilia, Teoría de la Dependencia Digital, Soberanía y Desarrollo en el Capitalismo del siglo XXI, un libro que además ella decidió escribir en castellano como una manera también de fortalecer su historia, su raíz, su formación en la universidad pública de nuestro país y también sus lazos con el conjunto de la comunidad nacional. La verdad que el tema de digital, inteligencia artificial, es sin duda un tema que necesitamos todos, los que formamos parte de algún sistema de toma de decisión, poder profundizar y vincularlo con dos conceptos centrales como soberanía y desarrollo resulta central. Este libro es un libro que editó una editorial que se llama Caja Negra, que es una iniciativa editorial no de las grandes editoriales, sino de las que hacen del trabajo editorial un campo de militancia por el pensamiento nacional en temas muy críticos e importantes como son los tecnológicos, y además agradezco a los miembros de la editorial porque los he conocido con otras invitaciones que ellos han impulsado también del exterior para introducirnos y formarnos en este tema. Yo voy a hacer una introducción muy breve, pero que me parece importante, porque la verdad que el tema inteligencia artificial, digitalización, nos cruza en distintos planos, ¿no? Desde el punto de vista político, es muy difícil entender esta etapa de la globalización y del capitalismo si no trabajamos sobre quiénes son los actores que están encabezando este proceso en la actualidad. Si no entendemos también un poco a través de ellos cómo es que están afectando la concepción de una gobernanza de carácter mundial, que nunca ha sido perfecta ni mucho menos, pero que desechan completamente
para reemplazarla por un sistema de relaciones de poder desde el punto de vista de los estados más poderosos sobre el resto y sobre todo desde el punto de vista de algunos tecnócratas, tecnooligarcas, digamos, que incluso se consideran por encima de la existencia misma de los estados. Desde el punto de vista económico, que es un poco la orientación mía, además de la política, uno dice, bueno, pero esto debería impulsar un crecimiento enorme de la productividad, pero uno no lo ve eso distribuido en el bienestar de los trabajadores, no solo de los directos, en general un incremento así de la productividad debería beneficiar al conjunto de las comunidades, y la verdad que como esto viene asociado a un proceso de concentración económica brutal, ese proceso de concentración económica se ha constituido en un impedimento para el crecimiento, para el desarrollo general y para la distribución del ingreso, ni que hablar. Entonces, en el tema laboral nos venden todos estos temas de digitalización, inteligencia artificial, como si fuera, digamos, la posibilidad de acceder a otro nivel de distribución. Y lo que uno va descubriendo con el paso del tiempo es que detrás de tanto brillo hay una sobreexplotación laboral de gran magnitud y que lo que hacen es tratar de despersonalizar la existencia de la patronal para despersonalizar la explotación y la acumulación en muy pocas manos que ellos están logrando. Entonces, vuelvo al origen, soberanía y desarrollo. Necesitamos entender, necesitamos comprender y necesitamos poder gestionar estas nuevas tecnologías para que vayan en beneficio de el fortalecimiento de nuestra soberanía y no sean una vuelta de tuerca nuevamente de la dependencia. Ahí Cecilia en el libro recupera el concepto de venas abiertas de América Latina de Galeano, y la verdad que cuando uno ve este proceso de gestión que estamos viviendo con el gobierno actual, que a mí no me sale otra palabra que no sea la de infamia, la verdad que uno siente efectivamente que se está perdiendo una oportunidad para volver a reproducir un sistema de colonia y de dependencia brutal, ¿no? Entonces, muchísimas gracias a Cecilia, muchísimas gracias al excelente panel que nos acompaña y que la compañera Micaela Sánchez Malcolm, en quien yo deposito gran parte de la confianza para que pueda presentarnos el tema en particular. Ustedes saben que ella encabeza una movida que es Géneras, que es Mujeres y Tecnología, que hace encuentros habituales en relación a este tema, fue funcionaria nuestra en todos los temas de innovación y desarrollo tecnológico. Bueno, las dejo con Micaela y les propongo a todos que compren el libro, que les garantizo que no se van a arrepentir. Gracias. Bueno, muchas gracias, Kelly, por la presentación. Y no solamente por eso, sino por haber habilitado esta discusión en el Congreso, en este anexo, en el marco de la Cámara de Diputados, donde se vienen dando discusiones muy importantes y trascendentales vinculadas con todo esto que seguramente desandemos hoy a lo largo de esta charla. No me quiero olvidar de hacer los avisos parroquiales y los agradecimientos pertinentes, no solo a Caja Negra Editora, que también formó parte de la organización de esto, sino también a la Centeno, a la Facultad de Ciencias Sociales y también a Géneras, cuyo equipo también estuvo detrás de esta organización. Y darle un poco más de marco a la charla que vamos a presentar hoy con este panel
tan virtuoso y también tan complementario desde diferentes perspectivas respecto a la problemática que centraliza la presentación del libro que va a hacer Cecilia hoy. Lo que tenemos planificados son breves intervenciones, tanto de Diego, de Jorge como mías. Luego va a haber una presentación bastante más extendida del libro. Para quienes no lo han comprado, como decía Kelly, es una muy buena recomendación y una muy buena lectura. No solo es muy interesante, sino que además es muy legible, se lee muy rápido, porque es casi inverosímil lo que está ocurriendo a nivel global. Entonces, el nivel de complejidad, de concentración y todo lo que va a contar Cecilia más adelante seguramente habilite a que puedan y quieran comprar el libro. Contarles también que en la librería que está próxima a este anexo, sobre la calle Rivadavia, antes de llegar a Callao, si no me equivoco, es la librería nativa, está disponible, así que quien quiera, hago el aviso parroquial, la venta para el bolsillo del caballero y la cartera de la dama, va a estar disponible el libro para que lo puedan tener. No me quiero extender mucho más en esta presentación, pero sí hacer una breve introducción y la presentación de quienes van a hablar esta tarde. Hoy la idea es abordar interseccionalmente la perspectiva de la soberanía digital o la discusión en torno a la soberanía digital, pero lo vamos a hacer desde la perspectiva de la filosofía, de la tecnología, de la técnica, lo vamos a hacer desde una perspectiva de la política pública, lo vamos a hacer desde la ciencia política y también desde la ciencia de la comunicación, con lo cual lo que van a encontrar es una discusión donde conviven perspectivas teóricas, académicas, pero también políticas y del hacer. Y esa intersección también tiene que ver con quiénes son ustedes y quiénes nos están acompañando de acá, porque tenemos colegas, amigos, colaboradores, hay representación legislativa, pero también hay representación gremial, hay muchos compañeros y compañeras de los gremios acompañando, así que queremos agradecerles, porque es fundamental que esta discusión la podamos bajar a los sujetos a los cuales nosotros básicamente les hablamos, que son los trabajadores y las trabajadoras, que además están absolutamente atravesados por las problemáticas y los desafíos, los riesgos y las desigualdades que vamos a conversar hoy. Quien va a iniciar su presentación y una perspectiva de discusión es Jorge Zaccanini. Muy bien, lo estuvimos practicando antes de subir al escenario. No me quiero confundir, así que lo voy a leer brevemente. Jorge es secretario ejecutivo del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda y además preside InfoWorkers. Tiene una extensísima trayectoria vinculada a las políticas informáticas, vinculada a la discusión en torno a las infraestructuras y el desarrollo tecnológico en Argentina, y específicamente su perspectiva va a estar centrada en esto, ¿no? En el recorrido, en las situaciones, los diversos escenarios que se han sucedido en Argentina vinculado a esta temática. También lo tenemos a Diego de Charras. Diego de Charras es colega, fue mi docente hace muchos años en la Facultad de Ciencias Sociales. Él es profesor, es investigador especializado en políticas públicas, en derecho a la comunicación y a los marcos regulatorios que también hacen hoy por hoy a la discusión. Es el vicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales. Esperamos que también sea el futuro decano de la facultad en poquísimos días. Y va a realizar una perspectiva que pone de relieve la importancia del abordaje de estas temáticas desde la política, desde la economía, pero también desde las ciencias sociales, como un aspecto fundamental. Y la tenemos a Cecilia, que es importante también enmarcarla, además de agradecerle y ponderar que esté dando esta discusión en la Cámara de Diputados. Cecilia es una economista que además es profesora asociada y jefa de investigación en el Institute for Innovation and Public Purpose de la University College of London. Investiga los procesos de concentración económica y tecnológica, los monopolios intelectuales y las nuevas relaciones de dependencia. Tiene muchísimos trabajos e investigaciones publicadas, pero hoy nos vamos a centrar particularmente en esta última entrega que también presentó Kelly antes. Así que sin mayor introducción que esta, bienvenidos, bienvenidas, y vamos a Jorge. Bueno, muy bien, gracias. Bueno, me toca a mí romper el fuego. Quiero avisarles que yo saqué en papel por dos razones. En primer lugar, porque estoy más acostumbrado a guiarme a través de un papel. En segundo lugar, para demostrarle a todos que todavía tengo vista. No necesito anteojos. Bueno, lo que puedo decir, lo voy a decir desde una perspectiva que es la perspectiva de lo que más me preocupa, que es nuestro propio país. Es decir, todo lo que está sucediendo y lo que Cecilia va a describir con tanta exactitud, en realidad tiene un correlato y una consecuencia inmediata en lo que pasa en la Argentina. Y yo voy a tratar de describir, de acuerdo a la óptica de
de mi condición de eternauta, digamos, de muchos años transitando por este tema, qué es lo que veo de lo que pasa en la Argentina en función de este pensamiento que, digamos, la mirada de Cecilia al hablar de capitalismo digital es una mirada muy coincidente con lo que pensamos nosotros. Yo no vengo del sector, digamos, del pensamiento sistémico, vengo de la actividad cotidiana y de alguna manera coincide y se articula con otro visitante que tuvimos hace un tiempo atrás, que fue Jonathan Taplin, alguno de ustedes habrá estado, que llegó a la Argentina invitado por la Feria del Libro y que dijo, en el cierre de la Feria del Libro, dijo un planteo, una proclama sobre el ataque que la inteligencia artificial mal usada está haciendo sobre la creación humana, que es digna de encuadrar y que nosotros en todos los lugares donde podemos la repetimos, digamos. Bueno, este capitalismo digital tiene nombres y apellidos. Son lo que nosotros llamamos oligarcas digitales. A nosotros nos congratula usar la palabra otra vez oligarca, porque como somos muy viejos, cuando hablábamos de la oligarquía hace unos años atrás, la gente nos miraba y decía, ¿de qué están hablando ahora? Bueno, ahora tenemos esa oligarquía de la que hablábamos, a la que sumamos otra oligarquía más, que es la oligarquía digital, es decir, la oligarquía que viene de este fenómeno que está conmoviendo al mundo. Estos muchachos, los oligarcas digitales, como ustedes saben muy bien, son los dueños de las principales empresas, la de mayor nivel económico, por lo menos del mundo capitalista, dueños únicos, es decir, que la decisión, a diferencia de otras organizaciones empresarias, depende esencialmente de lo que se les ocurra pensar a estos muchachos, Peter Thiel, Mark Zuckerberg, etcétera, etcétera, Elon Musk, y han declarado que son enemigos de los sistemas democráticos y que además tienen como objetivo declarado gobernar al mundo. Estos son los oligarcas digitales. Es muy posible que sus intenciones se pierdan, pero lo que es seguro que la intención de ellos es plantearse un transhumanismo con ciertas características de funcionalidad que al quien liquida es a la condición y a la humanidad. Ese es el enemigo, a nosotros el enemigo principal. Nosotros mencionamos, muchos de nosotros, este tema, pidiéndole disculpa a Cecilia por ser economista, como una etapa superior de la globalización financiera, y la denominamos como globalización tecnocrática, en donde el valor simbólico del dinero para muchos de nosotros es reemplazado por el valor de la información. Esto seguramente está mejor procesado y hay gente que lo podrá decir mejor que nosotros, pero vemos cómo ese poder global que la globalización financiera, digamos, nos condujo en el marco general, hoy está siendo reemplazado rápidamente por elementos que producen efectos en la sociedad muchísimo más difíciles y muchísimos más nocivos que digamos, la lucha por el dinero. Bueno, yo voy a hablar, como dije recién, solamente de la Argentina. Digo que creo que la elección del presidente y del gobierno que hoy tenemos en nuestro país implicó abrir las puertas a una característica que posibilita el desembarco en la Argentina de ese modelo global a lo cual también mencionas aquello que lo tratan globalmente. Ha sido un desembarco exitoso, porque si recordamos, tanto en las dos elecciones que estuvieron ganaron ampliamente, es decir, convalidaron el sistema democrático, más allá de los errores políticos que pudieran existir, nadie puede decir que entraron por la puerta de atrás ni por la ventana. En definitiva, encontraron una sociedad que quería cambiar y plantearon un esquema que fue creíble durante todos estos años y funcionó ese sistema y lamentablemente sigue funcionando por lo menos hasta ahora. Estoy tratando de achicar un poco lo que quiero decir, ¿no? Todavía no tosiste, pero me falta mucho para decir.
3 años después, yo creo, y la semana pasada me parece que es uno de las semanas que nos pueden dar un hito de esperanza, este proceso en la Argentina está dejando de funcionar. Hay un proceso diferente, porque cuando nuestra selección movió la bandera argentina, no lo vamos a repetir, ustedes lo saben muy bien, se conmovió neuronas que parecían dormidas en cada uno de los argentinos y renacieron valores que parecían dormidos o parecían que ya no estaban en nuevas generaciones. Porque además el triunfo contra la ley de tierras planteó, digamos, una sensibilización en los dirigentes que en estos primeros años parecía que no existía, y porque la ferocidad que tuvo la represión de aquellos que iban a apoyar que no se hiciera la ley de tierra muestra y mostró a muchos, no a los que lo pensábamos de esa manera, la característica terrible y feroz que tiene el actual gobierno y hacia dónde va. Bueno, ¿qué es este modelo? El modelo está orientado en una economía extractivista, voy a hacer resumen, extractivismo no solo de materiales, sino también de almas, como dice un amigo mío que es Juan Carlos Herrera, que ustedes conocen, porque en realidad no solo nos extraen digamos, los minerales que se necesitan, bla, bla, todo lo que sabemos, sino que esencialmente nos están quitando nuestra condición personal. Hay de eso seguramente los sociólogos, mi señora lo es, así que la vengo aguantando hace 40 años, lo van a poder decir muchísimo mejor que yo. Además, han planteado abiertamente convertirse en una zona liberada para el desarrollo descontrolado de la inteligencia artificial que pretenden estos apropiadores del poder global. La desnacionalización del territorio, ya lo acabamos de decir. El desembarco de sociedades de inteligencia artificial. Nosotros hemos hecho un artículo conjuntamente con Kelly, que sacamos en la revista, en el diario Perfil, en donde denunciábamos la ley de sociedades anónimas que hacía Stroessner, entre otras cosas, porque esencialmente le da jerarquía a entidades jurídicas que funcionan sin seres humanos. Eso es inadmisible. Y por lo tanto hay una discusión que estamos dispuestos a enfrentar, porque en esos detalles que este hombre, digamos que ahora ha caído un poco en desgracia, pero que es el inventor de todos estos mecanismos, está planteando sigilosamente dentro de una estructura que puede pasar desapercibida si no se existe suficiente conocimiento como para saber el nivel de riesgo y peligrosidad que eso tiene. Esta gente está pensando generar trabajo para el 20% de nuestra población. Habló de lo más importante, Kelly, el trabajo y la dignidad del trabajo puesta en buena remuneración y reconocimiento social. 20%, ¿pero qué va a ser ese 20%? Va a ser dedicada esencialmente a la tarea de cipallismo digital y control social. Así que hasta el 20% no se va a salvar de ser indigno, porque en el mecanismo que viene, las tareas que quedan en un país con estas características son tareas que es preferible no hacer. Bueno, ni hablar de la aplicación creciente del plan de Carolina Stelling y Sandra Petovelo. Es decir, cada vez más gente que cobra algo para sobrevivir, cada vez menos gente que tiene la capacidad, el derecho y los conocimientos para transformar una realidad a la cual muchos de nosotros no queremos estar. Bueno, en esa estructura, el actual gobierno está reemplazando el Estado por un Estado tecnofascista. Un Estado cuyo principal objetivo es el control social y, llegado el caso, como pasó el jueves, la represión popular. Nosotros nos encontramos dentro de un año con una alternativa que debemos adoptar en la votación. O sumamos el conjunto de la sociedad un voto que perfeccione ese Estado tecnofascista, o transformamos ese Estado tecnofascista en la esperanza de tener un Estado democrático que no repita los errores de los Estados democráticos anteriores. Son 10 minutos y 10 segundos, así que me queda lo más jugoso lo van a tener que leer en otro lado, porque no voy a llegar a tiempo para hacerlo. Pero
yo creo que ese día, con esto termino, debemos decirle que no al modelo anarcocapitalista que está planteando el gobierno. Y nosotros, desde Infoworkers, desde nuestra universidad, nuestra humilde Universidad de Avellaneda, del Instituto de Políticas Públicas, y de donde podamos, por ejemplo, este lugar, al lado de personas tan importantes, vamos a seguir peleando. Vamos a pelear para presentarnos en contra de la ley de sociedades que trata de imponer el gobierno, tratando de discutir el mal uso de la inteligencia artificial que destruye la creación humana. Y algo muy concreto. Han anunciado hace pocos días, no sé si hace poco, pero me enteré hace poco, el señor Bertie Venegas Lynch, el señor Sturzenegger y Peter Thiel, hacer un evento los primeros días de enero para hacer la apología de la tecnocracia. Nosotros, desde el lugar donde estamos, acá hay compañeros del sindicato de informáticos, viejos amigos, que también lo tendrán, y ojalá todos piensen lo mismo, vamos a organizarnos para luchar y hacer una contraofensiva a esa idea para mostrarlo que acá lo que tenemos que hacer es tecnología conveniente, poder discernir, no rechazar, poder discernir y poner esa tecnología y todas las que están al servicio de un modelo nacional. En esa lucha los convoco y además les agradezco que hayan escuchado a este eternauta que está muy caliente por lo que pasa y tiene algún conocimiento como para poder torcerle el brazo a estos oligarcas tecnológicos. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Vamos a seguramente repetir muchas de las cosas que se han dicho. En principio, como corresponde, agradecer a Kelly, a Micaela, a Ceci por el libro. Y es un gusto para mí estar participando de esta presentación. Charlamos antes de entrar con Cecilia una línea que aparece hacia el final del libro que dice: el conocimiento será crítico o cómplice. Era un eslogan de algunas agrupaciones políticas hace muchos años, tanto en económicas como en sociales, lo cual nos pone en contacto y nos pone en contexto, porque efectivamente es un libro que asume la vocación del conocimiento crítico y en ese sentido debe ser agradecido. El contacto o ese vínculo entre las ciencias económicas y las ciencias sociales es interesante y perdurable. Podríamos decir casi provocativamente que las ciencias económicas son ciencias sociales, pero bueno, daría lugar a una discusión más larga que hoy no tenemos tiempo para darla, pero lo podemos dejar así planteado. Pero, digamos, si hay un punto que une las ciencias sociales y en este caso esta mirada desde una perspectiva de las ciencias económicas críticas, es la vocación de desmitificación. Y el libro cumple un rol central en desmitificar presupuestos. Y arranca con una frase de Javier Milei, o un párrafo de Javier Milei, plagado de mentiras, esto no va a sorprender a nadie, pero que lo que hace Cecilia es desagregar y controvertir cada una de las afirmaciones explicando por qué son falaces o falacias. Y en esa explicación aporta algo que para mi humilde mirada es uno de los rasgos más interesantes del libro, que es proponer una teoría abarcativa donde poder inscribir los procesos sociales y económicos en una mirada mucho más amplia que nos permita pensar el capitalismo actual. Dentro de ese capitalismo poder pensar en actores, en estructuras de poder, dentro de esas estructuras poder desagregar funcionamientos, dinámicas, lógicas, y a partir de ahí poder pensar los fenómenos, en este caso, por ejemplo, el de la inteligencia artificial o los monopolios intelectuales. O, dicho en otros términos, la apropiación del trabajo intelectual en el marco del capitalismo, su evolución y cómo termina desde una genealogía
de la apropiación del trabajo intelectual humano concentrado en monopolios intelectuales a lo largo del capitalismo. Y entonces Cecilia arranca en una línea de pensamiento marxista clásica que la va vinculando y haciéndola dialogar con otras tesituras, con otros autores, desagregando el trabajo intelectual en su mínima composición en el capitalismo industrial, con un mínimo de composición de trabajo intelectual y un máximo de trabajo manual, industrializado, tecnificado, maquinizado, y cómo esa composición del trabajo se va transformando y donde la mayor captación del valor hoy está en el trabajo intelectual y no en el trabajo maquinizado. Y en ese sentido nos permite hacer un recorrido que nos permite pensar el capitalismo a grandes rasgos para luego poder ubicarlo, para luego poder pensar en términos geopolíticos, para poder pensar en términos históricos, para poder pensar desde el sur, para poder pensar desde lo que sería la periferia en una teoría de la dependencia clásica, pero luego para proponer una relectura de esa teoría de la dependencia clásica que todos conocemos y poder pensar en nuevas o nuevos formatos de centro, nuevos formatos de vínculos y de redes entre actores, y para poder pensar en nuevos formatos de periferia. Entonces nos pone una escena geopolítica, pero no desde una matriz geográfica clásica, sino para ser pensada desde una matriz geográfica diferente, nueva, donde la ubicación de un centro de datos en un país periférico no convierte a ese país periférico en receptor, por ejemplo, de un centro de desarrollo económico, de desarrollo tecnológico, de desarrollo del empleo y del crecimiento para el beneficio de la sociedad. Y entonces, bueno, volvemos, repensamos y eso nos da una riqueza que invito a que recorran en estas páginas, a que puedan abordar, como decía Micaela, es un libro sumamente profundo, pero al mismo tiempo de una lectura sumamente dinámica, atractiva, y que nos lleva a pensar esas viejas categorías como la teoría de la dependencia desde una perspectiva nueva, pero al mismo tiempo a pensar los nuevos fenómenos con algunos conceptos que no hay que perder. ¿Cuáles son esos conceptos que no hay que perder? Bueno, uno de ellos es el de soberanía. Uno de ellos es el de ciudadanía, el del lugar del pueblo. Y entonces aparece la idea de soberanía popular. Aparece la mirada sobre los monopolios intelectuales, pero también no vistos simplemente como un actor uniforme, sino visto desde una mirada profunda que puede discernir en esos actores, por ejemplo, respecto a su posicionamiento sobre el Estado. Y entonces puede identificar monopolios o grandes grupos concentrados que tienen una mirada de un futurismo reaccionario opuesto al funcionamiento democrático, y otros actores, también grandes grupos concentrados, pero que pueden mirar desde una diplomacia corporativa que piensa al Estado como un actor del cual puede obtener ciertas prerrogativas para multiplicar su poder. Y este discernimiento creo que es uno de los tantos aciertos que propone la lectura de Cecilia, que nos permite, bueno, no ver al actor poderoso como algo unívoco, sino poder ver diferencias, así como podemos ver diferencias en los pensamientos políticos sobre el Estado, en las miradas sociales sobre el Estado y su rol. Y entonces podemos pensar en la idea de soberanía críticamente, cuáles son los roles posibles de los estados que, si lo que se proponen
cosa que no sucede en la Argentina de hoy. Pero si lo que se propone es el bienestar de la ciudadanía, el crecimiento económico, el crecimiento del empleo y del desarrollo, entonces hay que pensar en la idea de un Estado con capacidad regulatoria, de un Estado que pueda articularse con otros Estados para poder pensarse en capacidad regulatoria. Y ustedes me pueden decir, bueno, hoy en la Argentina es difícil, por supuesto, pero tenemos que poder pensar y tematizar estas problemáticas no para ahora, sino para un futuro, para distintos contextos, pero sobre todas las cosas ponerlas en diálogo y ponerlas en reflexión social. En estos días, creo que lo decía Jorge recién, tuvimos la discusión de la ley de tierras, venimos tematizando la cuestión de la soberanía por distintas cuestiones, algunas contextuales, ¿no? El Mundial de Fútbol, etc. Pero que de alguna manera nos ponen en reflexión sobre muchas otras cuestiones. Y la idea de la soberanía es una idea sobre la cual tenemos que volver una y otra vez. La idea de la democracia es una sobre la cual tenemos que volver una y otra vez. Y creo que el cambio de posición de ciertos legisladores, legisladoras, bloques de poder, bloques provinciales, no tiene que ver con que descubrieron la soberanía o la posibilidad de pérdida de soberanía, sino que la mirada social más crítica los va haciendo moverse en sus posiciones. Entonces, para que esa mirada social pueda ser puesta en discusión pública, necesitamos recuperar los problemas, poder desmitificar las posiciones que nos quieren hacer... perdón, en lugar de toser, Micaela, puse mi propio... Esperen que... A ver si lo podemos hacer callar. Ahí está. Digo, volver a poner en discusión, no tenerle miedo a la reflexión, a la desmitificación, al debate público. Podemos estar más o menos de acuerdo, pero hay muchas de estas cuestiones que tenemos que ponerlas en el debate público. La extrema derecha, y con esto termino, no quieren el debate público, no quieren la reflexión, no quieren el lugar de la discusión con fundamentos, porque es lo que pone en tela de juicio su visión terraplanista de la sociedad. Y por eso, digamos, venimos en la universidad pública sufriendo un ataque sistemático, en el sistema científico nacional venimos sufriendo un ataque sistemático, en la libertad de expresión o el trabajo de los trabajadores y trabajadoras de prensa, viviendo un ataque sistemático. Esto es porque desde ese lugar se proponen puntas o puntos de partida fundado, con información chequeada, con información científica, con información que producen las universidades, y eso es riesgoso para este sistema de pensamiento. Tenemos que recuperar ese lugar, defender a la universidad pública, defender al sistema científico nacional, defender la libertad de expresión. Por supuesto, en este momento en paralelo está habiendo una audiencia pública de postdoctorados que han perdido el sostenimiento del sistema científico. Este miércoles en el Obelisco a las 16 horas también hay una movilización con las remeras o las camisetas de Argentina para defender al sistema científico. Los convocamos a todos y a todas a que nos acompañen. Muchas gracias. Gracias, Jorge, y gracias, Diego. Retomando un poco los planteos que hacían los compañeros y colegas, retomando estas ideas se fueron compilando, ¿no? Como la idea del oligarca digital, del transhumanismo, dónde quedamos nosotros en una instancia transhumanista, las nociones de extractivismo que seguramente va a retomar Cecilia, y el trabajo sobre todo centrado en la desagregación, ¿no? Como el análisis más de discurso, el empezar a pensar y a entender cuáles son los procesos que están por debajo de las lógicas de concentración de las cuales seguramente Cecilia va a hablar. Y para poder sumar una dimensión más a lo que se vino diciendo acá, yo pensaba específicamente en algo que nos atañe, creo, a todos y a todas los que estamos acá, que tiene que ver con la capacidad de agencia que tiene o no tiene el Estado para decidir, para tomar decisiones, para intervenir, para poder efectivamente generar condiciones
que pueden no necesariamente ir en beneficio de los ciudadanos y las ciudadanas, que es lo que particularmente estamos viviendo ahora en Argentina, ¿no? Entonces, para pensar eso, me parecía súper relevante tratar de desagregar también algunos proyectos de ley que se están discutiendo particularmente ahora en Argentina, con un mecanismo bastante perverso por parte del gobierno que tiene que ver con presentar todos los proyectos como si fueran proyectos aislados, como si no estuvieran vinculados, como si cada uno obedeciera a una necesidad de actualización, de innovación, de transformación, de flexibilización, de modernización y todos los eufemismos que quisiéramos llevar a la discusión, pero que en realidad forman parte de un engranaje bastante común y que tiene un basamento muy cercano al vaciamiento, ¿no? Y al despojo casi total, no solamente de bienes, de recursos renovables y no renovables, sino sobre todo de la lógica vinculada a la capacidad de construcción, de generar la posibilidad de reemplazamiento, ¿no? La posibilidad de mejora, de la capacidad de ascenso que caracterizó a Argentina, y esto es transversal a todo lo que se viene discutiendo acá. Entonces, pensando específicamente en lo que presentamos hoy, la pregunta que me parece que nos debiéramos hacer constantemente es si efectivamente este gobierno y hoy por hoy el Estado argentino está construyendo capacidades para reducir esta dependencia, que no solamente es digital, pero lo digital está súper materializado y luego lo vamos a desandar, o si por el contrario lo que estamos haciendo es generar instancias que institucionalizan condiciones para generar cada vez mayor dependencia, ¿no? La oposición está en ese juego, donde pareciera que estamos generando condiciones institucionales que solo hacen que esa dependencia y esas desigualdades se reproduzcan y se incrementen cada vez más. Y esto se ve muy marcado con lo que comentaba Diego recién respecto de la situación crítica transversal, ¿no? En todo el territorio nacional, de las universidades públicas, de la academia, de los centros de investigación e incluso de los organismos con mucho recorrido y mucha historia que tienen como foco la soberanía tecnológica de desarrollo en Argentina, ¿no? Entonces, trayendo esta discusión respecto de qué condiciones estamos creando, me quisiera centrar en la materialidad, no en la que va a abordar seguramente Cecilia después, sino algo bastante más llano que también trajo a colación Jorge, que tiene que ver con estas infraestructuras que necesitan. No es patria, Dios, patria y trabajo, no. Necesitan tierra, necesitan agua, necesitan recursos naturales y necesitan electricidad y energías. Entonces no se trata únicamente de pensar cómo funciona un algoritmo, cómo nos condiciona, qué nos condiciona es una parte fundamental, ¿no? Cómo intervienen en las conductas, cómo intervienen en los gustos, en los deseos, en las instancias de participación o de anomia. Hay mucho escrito respecto de cómo nos estamos transformando, cómo nuestras conductas sociopolíticas se están transformando en función de la tecnología y sobre todo de las redes sociales, pero vayamos un paso más abajo, que es lo que se está discutiendo hoy por hoy en el Congreso. ¿De qué manera estamos generando condiciones de gobernanza o no respecto de cómo se van a administrar nuestros recursos, nuestra tierra, nuestra energía, en nuestros territorios y nuestros bienes no renovables, no ahora, sino de acá a los próximos 30 años? Lo que vamos a discutir hoy, sobre todo vinculado a inteligencia artificial, estamos hablando de una industria que cambia semana a semana, que concentra más semana a semana, que tiene mayor capacidad de incidencia, que tiene mayor capacidad de modificación, que tiene riesgos que se van transformando constantemente, con los cuales las regulaciones y las gobernanzas quedan viejas en un abrir y cerrar de ojos. En ese contexto, el gobierno nacional lo que promueve son regulaciones, con muchas comillas, que dejan todo libre al azar por no menos de 30 años. Ahí entra la discusión que signó la agenda pública la semana pasada respecto de la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, como decía Jorge hace un rato, con una reacción, la verdad que muy esperada y muy gratificante por parte de la sociedad civil, que evitó, entre otras cosas, lo que ustedes saben, la extranjerización de la tierra y el cambio en la gestión de la ley del manejo del fuego, que no evitó que por ahí los porteños y las porteñas puedan ser desalojados en 3 días hábiles en un contexto de crisis económica brutal, ¿no? Que no impidió que se vayan a discutir las expropiaciones en condiciones muy favorables para los mercados y muy poco para los ciudadanos, pero que sí evitó que los 2 capítulos más controversiales y de mayor saqueo llegaran a la discusión que se va a llevar adelante en la Cámara de Diputados. Pero mientras pasaba esto en el Senado, semanas previas, en la Cámara de Diputados se empezó a discutir el Super RIGI, que tal vez queda en un escenario vinculado a la industria, vinculado a la inversión, vinculado a otras temáticas que no quedan tan cercanas como la defensa de nuestra tierra,
pero que tiene mucha relación, porque básicamente lo que están proponiendo es un régimen con un montón de beneficios fiscales respecto de la importación, de la exportación, respecto de la gestión y la salida de divisas, pero no solamente eso, respecto de que las provincias, los municipios y la nación no pueda generar ningún tipo de resguardo de sus tierras, de su ambiente y de los impactos que esto pueda llegar a tener. Lo más claro para traer la discusión respecto a esta materialidad tiene que ver justamente con los centros de datos, que seguramente Cecilia va a recomponer y va a ejemplificar después, pero estamos pensando y se está tratando ahora en el Senado un régimen que prevé que durante 30 años no se pueda anteponer ni siquiera una cautelar respecto a lo que pueda ocurrir en Argentina con la instalación de un centro de datos. Que ningún municipio ni ninguna provincia pueda resguardar sus recursos o bienes no renovables, que no pueda resguardar la salud o la seguridad de su ciudadanía, porque quienes vengan a invertir, entre comillas, van a poder recurrir a un tribunal en el exterior, que puede ser incluso un tribunal que esté situado en un territorio en su propia casa matriz. Entonces, los litigios, las discusiones, las disputas no van a tener que ver ni con la justicia local, ni con la justicia provincial, ni con la justicia nacional, ni con la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sino que se van a ir a discutir a los territorios y a los países que los propios inversores definan. Esto es lo que está discutiéndose hoy por hoy en el Senado de la Nación. Esto es lo que quieren votar próximamente. Entonces, si sumamos lo que querían hacer con las tierras, que ya venía de la ley base, ¿no? Era como un accionar que se viene sucediendo desde hace varios años. Lo que quieren hacer con el Superrigi, que pese a muchísima disputa acá en diputados, se aprobó en diputados con 130 votos a favor. Lo que quieren hacer con la ley de sociedades, con la habilitación, entre otras cosas, de sociedades automatizadas y administradas por agentes de inteligencia artificial. Lo que van a pretender hacer con un anteproyecto que ya está circulando respecto de la ley, una nueva ley de datos personales, que entre otras cosas va a evitar la posibilidad de una auditoría algorítmica. Se genera un enclave, se genera un paraguas normativo, jurídico, que básicamente no le permite a Argentina establecer ningún tipo de resguardo de lo que veníamos discutiendo recién respecto ni de la soberanía ni de la autonomía. Entonces, este tipo de discusiones que son globales, que son regionales, se están dando en este momento en el Congreso y por eso nos parecía muy importante tratar de bajarlo y de generar por lo menos una articulación que no se suele ver en la superficie, pero que cuando se empieza a analizar con un poco más de profundidad, muestra cómo se están generando instancias para poder avanzar en todos estos niveles, justamente en el espacio opuesto de lo que venimos discutiendo acá, que no tiene que ver ni con generar valor, ni con incorporar a Argentina a las cadenas de valor globales, ni con generar incrementos respecto de la posibilidad de generar divisas, sino todo lo contrario. ¿Sí? En el marco, por ejemplo, del Superrigi, si una empresa quiere establecerse acá e instalar un data center, importa equipos, no paga ningún tipo de impuesto por la importación. Exporta servicios, tampoco paga, o no pagaría impuestos por la exportación de servicios. En un año amortiza todo lo que haya importado. En 3 años tiene libre disponibilidad de divisas. Todo esto dura 30 años el régimen. En 30 años no pueden cambiar ni una coma. Ni siquiera hay posibilidad de que los municipios o las provincias modifiquen ni sellos, ni ingresos brutos, ni tasas, ni absolutamente nada. Y todo esto sin un correlato respecto al impacto ambiental que esto puede tener. Entonces, la materialidad de la arquitectura de este nivel de saqueo específicamente se ve en los proyectos de ley que están siendo discutidos en este Congreso y en este marco político, donde, como decíamos antes, hubo una irrupción muy importante de la sociedad civil que esperamos que efectivamente se consolide, se continúe, porque la realidad es que la disputa es muchísima, ¿no? Y esto no pasa solamente en Argentina, hay una discusión que va seguramente a trasladarse a toda la región y América Latina, sobre todo por la tendencia política, ideológica que está atravesando la región, a excepción hoy por hoy de Brasil y de México. Y si nos pensamos respecto de las tecnologías e infraestructuras de inteligencia artificial, desde la región somos adoptantes, no intervenimos en la cadena de valor. No hay hoy por hoy un rol importante ni en la investigación, ni en la agregación de valor, ni en el desarrollo, simplemente a nivel usuario y usuaria. Entonces ahí se juega también la discusión respecto de las autonomías, respecto de la soberanía, respecto de lo que queremos o no construir en Argentina con nuestra ciencia y con nuestra tecnología. Sin mucho más, le damos la palabra a Cecilia. Gracias. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir. Muchas gracias a la diputada Kelly Olmos por
convocar a este evento, a todo el panel, a las palabras de cada uno de ustedes y muchísimas gracias también a Caja Negra por acompañar en la organización de estas y muchísimas actividades todo el tiempo desde que salió Teoría de la Dependencia Digital. Podría decir un montón de cosas a partir de lo que cada uno dijo, pero me parece que me voy a ceñir y las respuestas o las contribuciones van a ir sucediéndose con la presentación. A la presentación que preparé para hoy, sobre todo porque me parecía que dado que el debate ya iba a estar iniciado, podía ser un momento propicio para profundizar sobre algunas cuestiones, asumiendo que no necesariamente todos leyeron el libro, y también yendo un paso más. El libro efectivamente tuvo la vocación, o al menos yo me propuse, escribir un libro de temas complejos de una forma que fuera digerible, pero al mismo tiempo que contribuyera a aumentar el nivel de la discusión. Hay un montón de cosas que ya podríamos decir son de sentido común, que las plataformas se apropian de datos y que perfilan a les usuarios, que hay una concentración económica brutal en el capitalismo global, que unas pocas empresas son las que concentran incluso la mayor cantidad del valor que circula en bolsa. También sabemos que estas grandes empresas tecnológicas tienen una alianza con Donald Trump que se ha materializado en una serie de episodios y se seguirá materializando en episodios diversos durante el resto de su mandato. Digo, podríamos seguir sumando una serie de elementos que diría que son casi de sentido común, pero me parece que necesitamos ir más allá. También casi que pondría que es de sentido común si una persona tiene un mínimo de sensibilidad social, estar en contra de Javier Milei. Digo, basta con pensar en cualquier dimensión de este gobierno para darnos cuenta que sistemáticamente gobierna en contra de las mayorías y que profundiza el subdesarrollo. Entonces, el ejercicio es pensar a la par dos cuestiones. La primera, ¿por qué la dependencia digital no solo es reflejo de lo que propone Javier Milei? Ahora les voy a contar, si no saben de qué se trata, esta nota de diario que escribe Javier Milei y que publica el Financial Times este mismo año, hace unos meses. Ahora les contaré de qué se trata. Pero me parece que la dependencia digital la tenemos que pensar no solo, decía, en relación al ejercicio de los gobiernos de extrema derecha, sino que el desafío es entender cómo se profundiza también la dependencia digital en un montón de países, regiones que no están gobernados por la extrema derecha. Que el problema no es exclusivamente de quién gobierna y que por lo tanto el problema no se resuelve solamente con quién gobierna. Y acá abro la segunda parte de la discusión, que es, entendiendo la profundidad del problema, cuál es el rol de quienes se paran de la vereda opuesta y piensan un proyecto, un plan de desarrollo para la Argentina. Es posible y yo creo, y mi respuesta más de si es o no posible es qué tenemos que hacer para contribuir a ese proyecto de desarrollo, para explicitarlo, para que no nos pase solamente que hablamos de que queremos desarrollo sin continuar esa frase diciendo, bueno, ¿qué significaría ese desarrollo? ¿Cómo sería desarrollar la Argentina hoy? ¿Qué queremos, qué estamos buscando cuando decimos que el proyecto de Javier Milei es contrario al que quisiéramos? ¿Qué sí queremos? Entonces, para entender qué sí queremos y cómo lograrlo, o qué es factible dentro del contexto global, es que me parece que es necesario, si se quiere, desmenuzar la discusión sobre la dependencia en tres niveles. Un nivel es la dependencia económica. Y ahí el libro hace un ejercicio de actualización de la dependencia, de la teoría de la dependencia latinoamericana de los 60 y de los 70, que retoma las discusiones de dependencia económica, la asimetría en el intercambio de valor, la asimetría en el proceso de qué es lo que produce la región y qué es lo que compra de afuera la región, pero que también lo actualiza a decir, la región no solo, yo ahí difiero quizás un poco con el diagnóstico de Micaela sobre qué produce y qué no produce la región, porque la región sí produce conocimiento de frontera. Las universidades públicas destrozadas, sistemáticamente subfinanciadas, el CONICET, misma situación. Aún a pesar de eso, si hay una institución con resiliencia en el mundo, diría, ese es el sistema científico argentino, donde sistemáticamente, aunque las condiciones nunca son propicias, siga habiendo una búsqueda colectiva
en solidaridad y en colaboración con colegas de otras partes del mundo, de trabajar colectivamente por preguntas que son política, económicamente relevantes, científicamente interesantes, y desde ahí uno tendría que preguntarse entonces ¿por qué? ¿Por qué si sí producimos conocimiento que incluso a estas empresas les interesa, se apropian y monetizan? ¿Qué pasa? Que igual no podemos poner ese conocimiento al servicio de pensar un mejor país. Entonces, me parece que tenemos que también, en el ejercicio de actualización de la dependencia económica, entender que no es solo que nos encaminaríamos si se aprueban el superrigi y se habilita un proceso de instalación masiva de centros de datos en la región a nuevamente ser ocupar una función de contribuir con nuestros recursos naturales al enriquecimiento de unos pocos en el centro, sino que encima, y voy a volver sobre esto después, sino que encima cuando producimos conocimiento, no solo producimos datos, no solo tenemos desgraciadamente la posibilidad de pasar a contribuir sistemáticamente con nuestra electricidad, nuestra agua potable, y ya lo hacemos también, por ejemplo, con el litio, a el enriquecimiento de unos pocos dentro de tecnologías de frontera, sino que también producimos conocimiento que es apropiado por los mismos actores que dominan el capitalismo global. La segunda dimensión, y acá estoy de alguna manera haciendo una anticipación de lo que voy a desarrollar a lo largo de la presentación, la segunda dimensión de la dependencia es política. Esa dependencia económica se refleja también en una dependencia política, en un proceso que en el libro, entre otras cuestiones, ilustro con la idea de la servitización del Estado. Un Estado que deja de pensarse como quien tiene que gobernar de forma democrática, incluso las disidencias, las faltas de acuerdos, los distintos proyectos, y conciliar democráticamente y pensar hacia adelante cómo, volviendo a la pregunta, cómo desarrollar la Argentina. En lugar de todo eso, queda completamente marginado y el ejercicio del Estado, el ejercicio de gobierno queda reducido a proveer servicios eficientes a la población. La adopción del discurso ideológico de la empresa, de los valores de la empresa, en particular la eficiencia, es algo que en particular contribuye a este proceso donde el Estado es adoptante de tecnologías y si desarrolla alguna es solamente en función de esta provisión de servicios. Podríamos también decir que Javier Milei, de hecho, expande esta dimensión de la servitización del Estado cuando es un Estado que se pone completamente al servicio de los capitales, de los concentrados, en particular en los que yo llamo monopolios intelectuales, y más específicamente de las gigantes tecnológicas, cuando avanza, como anticipaba Micaela y como en general se fue planteando en toda la mesa, en una serie, o busca avanzar sobre una serie de transformaciones en materia regulatoria, legislativa, que básicamente les allanan todavía más el terreno. Si ya podían venir a instalarse y sin una regulación de inteligencia artificial, sin suficientes controles para que no haya procesos de apropiación ciega de conocimiento, etcétera. Ahora todavía cada vez, si se aprobaran todos estos proyectos de ley de Javier Milei, les va a ser cada vez más sencillo extraer todavía más de nuestros territorios. Y cuando pensaba en introducir el debate, me parecía que era importante traer a colación esta nota del Financial Times. Es un diario que se publica en el Reino Unido, se lee en todo el mundo, en particular se lee desde las esferas de tanto económicas como políticas que controlan el capitalismo global. Y Javier Milei sale a decir muy claramente que la Argentina lo que va a hacer es facilitar el desarrollo de la inteligencia artificial, una suerte de libre mercado para la inteligencia artificial, de la mano de políticas que nosotros sabemos leer en Argentina como el superrigi. Una de las dimensiones es facilitar y darle exenciones impositivas a quienes vengan a instalar centros de datos en la región, que también viene de la mano de decir que no va a regular la inteligencia artificial, y el tercer elemento que enfatiza es la discusión sobre crear esta nueva suerte de entidad jurídica que es la empresa de agentes de inteligencia artificial. Pensemos las responsabilidades, no solo jurídicas, sino las responsabilidades en todas las materias de que se permita que la inteligencia artificial sea quien tome decisiones y no haya ninguna responsabilidad humana detrás de, por ejemplo, una empresa que
utilice inteligencia artificial para definir quién necesita un tratamiento médico y quién no, o que utilice inteligencia artificial para armamental bélico, que utilice inteligencia artificial dentro del ámbito de trabajo para decidir quién tiene un aumento, quién no lo tiene, cuáles son las tareas que hay que hacer, cuáles son las tareas que cada trabajador no tiene que hacer, etc. Entonces digo, ese tipo de encubrimiento de los actores que deciden sobre el capitalismo global es parte de lo que propicia Javier Milei. Pero insisto, la pregunta que para mí es la más relevante no es tanto por qué Milei es malo, sino qué pasa que incluso los gobiernos progresistas de la región y de otras partes del mundo no logran avanzar sistemáticamente en desactivar sus propias dependencias en materia económica, política, y la tercera, que contribuye en parte a explicar y reforzar las otras, es la dependencia epistémica, que se traduce también en una muy reducida agenda política. No solo agenda de investigación, no es solo la agenda de investigación lo que controlan estas empresas, en particular las gigantes tecnológicas y específicamente Amazon, Microsoft, Google, sino que además controlan la agenda política y controlan cómo pensamos a la inteligencia artificial, qué pensamos que es y que no es la inteligencia artificial, y controlan también los discursos sobre crecimiento y desarrollo. Entonces ahí es donde, por eso para mí, ahí tenemos que poner particularmente la lupa. Pero antes de eso, quería expandir un poco más estas ideas de dependencia económica, dependencia política, para después profundizar sobre la dimensión de dependencia epistémica. Entonces lo que voy a hacer es algo que en general no hago en estas presentaciones porque uno podría decir, esto lo que voy a presentar seguidamente es un poco para expertos y solamente para el ámbito académico. Yo creo que tenemos que entender colectivamente este tipo de dinámicas y este tipo de conceptos para poder pensar la política de la manera más potente posible. Porque si no, muchas veces lo que pasa, si no entendemos quiénes son estos actores, podemos caer en pensar, son los mismos capitales concentrados de siempre, lo que hacen es lo mismo, tienen concentración de mercado, y si tienen concentración de mercado, basta que, por ejemplo, empujemos a que haya competencia. Entonces aparecen nuevas empresas y entonces se elimina el poder de estas empresas. Entonces lo que yo les voy a mostrar es cómo se perpetúan las empresas líderes del capitalismo mundial como monopolios intelectuales, sobre la base no de tener una innovación exitosa acá y allá, sino de sistemáticamente estar transformando todas las formas de conocimiento, datos, creando narrativas que transforman en sus activos intangibles. Y ese conocimiento, esos datos, esas narrativas, no los producen solas. Tendemos a pensar que nos tenemos que bancar un poco que existan estas empresas porque son las que traen la innovación. Y esto tiene dos problemas. El primero es creer que toda innovación es buena. Y el segundo es pensar que ellas son las innovadoras exclusivas. Ellas no son las únicas innovadoras, contribuyen a los procesos de innovación, pero son, ante todo, saqueadoras. Y saqueadoras no solo de nuestros recursos naturales, sino también del conocimiento que se produce en redes globales. Y eso acá lo explica muy bien Peter Thiel, un personaje ya harto conocido en la Argentina, cuando la frase está en inglés, pero les cuento qué es lo que está diciendo. Lo que dice básicamente es que a la empresa que le va bien es la empresa que siempre está encargada de empujar todavía más la frontera del conocimiento, controlar los nuevos desarrollos, de manera que ninguna otra la pueda alcanzar. Este juego de coyote correcaminos es muy ilustrativo de cómo funcionan los monopolios intelectuales. No desaparecen todas las demás empresas. Lo que sucede es que todas esas empresas pasan a ocupar la periferia de los monopolios intelectuales. Y ser periferia significa que creas valor, que creas conocimiento y que sos parte de un proceso de producción de valor y de conocimiento donde sus lineamientos y sus prioridades están dictados por los monopolios intelectuales, por los actores que están en el centro. Entonces pasamos a observar un tipo de rentista que es distinto que el rentista de la tierra o que la vieja oligarquía del campo, que se sienta y espera, que es antitecnología, que cobra pero no invierte. Estas empresas, de nuevo, por eso confunden muchas veces, porque invertir sí invierten. Invierten en tener nuevos centros de datos, invierten en investigación y desarrollo, pero lo hacen a la par que se apropian y se benefician de la inversión de un montón de otros actores. Entonces, si solo las miramos a ellas, parecería que son las buenas de la película.
de nuevo, las innovadoras, las que invierten, las que traen las nuevas tecnologías. Es solo cuando miramos el mapa más completo y entendemos cómo se relacionan con otros actores, qué mecanismos se establecen para apropiarse de los ámbitos públicos de producción de conocimiento, no solo la ciencia, no solo el conocimiento que se produce en universidades, organismos públicos de investigación, sino también, en el caso de las tecnológicas, las comunidades de software libre, que ha sido históricamente un ámbito de lucha, de batalla en contra de la privatización del conocimiento en este sector y que hoy en parte está controlado por estas mismas grandes empresas. Entonces son rentistas, pero son rentistas proactivos. Y al mismo tiempo son rentistas permanentes en el sentido de que, a diferencia del pasado, la idea de que quien innova tiene una ventaja porque innovó, y la aceptamos, el mercado le reconoce esa ventaja, entonces básicamente si es una innovación de proceso, hace algo que los demás les toma más tiempo, lo hace más rápido. Y en esa diferencia gana más. Si es una innovación de producto, hace algo que el resto no produce y entonces consigue más beneficios desde ese lado. Esta es la idea tradicional de cómo pensar en la innovación. Y se piensa desde esa idea tradicional que eventualmente va a venir otra empresa que va a innovar, o todas las empresas de la industria van a copiar, van a imitar lo que está haciendo la de frontera, y que tanto un mecanismo como el otro lo que hacen es que se vayan pasando la pelota. Hoy ganás más vos, después ganó más yo, y en el neto toda la industria, los que permanecen en la industria, logran adoptar las tecnologías, van avanzando, se supone que eso después genera crecimiento y, si es un gobierno progresista o de izquierdas, políticas redistributivas mediante, se supone que mejoran los niveles de ingreso de las mayorías. En cada se supone tenemos que abrir una casi caja de Pandora. Entonces, para entender por qué esos se supone no funcionan, tenemos que profundizar sobre entender de nuevo cuáles son esos mecanismos de lo que yo llamo control más allá de la propiedad. Otro de los cambios del capitalismo contemporáneo es que no alcanza con mirar quiénes concentran, quiénes se apropian más, quiénes tienen la mayor cantidad de patentes, quiénes tienen la mayor cantidad de, el mayor número de trabajadores, trabajadoras que desarrollan inteligencia artificial, ingenieros en sistemas, etc. No alcanza con solo mirar lo que concentran las empresas hacia adentro, porque tienen esta capacidad de controlar y dictar como otras empresas y otros organismos, incluidos muchas veces los propios estados, oficinas de los propios estados, como todos estos operan en beneficio del monopolio intelectual. Entonces, para mí lo más interesante no es insistir en, sí, tienen un montón de trabajadores que hacen inteligencia artificial, concentran talento, lo sabemos, también concentran un montón de nuestros datos que se vienen apropiando hace décadas y también concentran inversión en capital tangible, específicamente para centros de datos. Pero esto es solo una parte de cómo logran acumular capital, de cómo logran acumular valor y cómo logran dictar la evolución del cambio tecnológico, cómo logran decidir, en última instancia, qué tecnología tenemos, qué inteligencia artificial tenemos y cuál no tenemos. Entonces, para entender estos procesos, un concepto más específico dentro de esta capacidad de control más allá de la propiedad, que incluye, por ejemplo, cómo empresas multinacionales líderes orquestan cadenas globales de valor. Históricamente se dice que una potencial vía al desarrollo es insertarse en la cadena global de valor. Nos insertamos originalmente en eslabones que capturan poco valor. Ojo, estoy diciendo capturan, no crean poco valor, porque el proceso de creación de valor no se condice con cómo después se da en esas cadenas la apropiación de valor. Apropian unos pocos, pero se está creando en toda la cadena del valor. Pero la expectativa y parte del discurso ideológico es, nos insertamos en los eslabones subordinados porque eventualmente vamos desarrollando capacidades tecnológicas y eso nos va a permitir ir haciendo este catching up o upgrading en inglés, que es básicamente ir subiendo escalones para poder capturar más valor y producir en eslabones más intensivos en tecnología. Esto es una fantasía. Cuando hay monopolios intelectuales, los monopolios intelectuales se perpetúan en la posición de control, de dominación y deciden quién sabe qué y cómo. No hay posibilidad de que quienes ingresan en las posiciones subordinadas un día se conviertan en el líder de la cadena. Y basta ir a mirar cualquier cadena y ver que las autopartistas no se convirtieron en Toyota. Si eventualmente lo que pasó es que aparecieron otras empresas que operan de la misma manera y le compiten a una Toyota como Tesla o BYD, que es la China,
ese es un proceso distinto, no es el proceso de las autopartistas un día son las que tienen sus propias líneas de autos. Bueno, algo semejante pasa con las tecnologías digitales, pero además expandido al proceso mismo de producción de conocimiento, que está completamente entreverado con el proceso de venta de ese conocimiento. Entonces, el conocimiento dentro de las tecnologías digitales, el software, el código, los datos, se están produciendo al mismo tiempo que las empresas que controlan el centro los monetizan. Y para entender lo que yo llamo estos sistemas de innovación corporativos, donde tenemos sistemas de innovación, entonces tenemos múltiples actores coproduciendo conocimiento entre todos, pero la dimensión corporativa es que son los monopolios intelectuales los que deciden la trayectoria de esos proyectos de producción de nuevo conocimiento, a la par que también son quienes se apropian de la mayor parte del beneficio asociado. Les quiero mostrar algunos resultados de mis investigaciones que inspiran al libro, pero que no están en el libro. Uno es este. Lo hago por distintos motivos. Uno es porque para decir datos políticos controversiales y fuertes, me parece que es importante basarse en resultados de investigación que muestran, que refuerzan lo que estoy diciendo. No es que yo simplemente miré 3, 4 casos, 10 casos, 20 de estas dinámicas que les venía contando y concluí, como por un proceso inductivo, que las gigantes tecnológicas están en el centro de la agenda de investigación en inteligencia artificial. Lo que hice fue mirar más de 100.000 publicaciones en las 14 conferencias más importantes de inteligencia artificial del mundo entre 2012 y 2020. Ahí tienen el último mapa. Esto es anterior a ChatGPT. ¿Por qué nos sirve? Porque nos permite ver que incluso antes de que todos nos volviéramos eufóricos, eufóricas por la inteligencia artificial, ya había gigantes tecnológicas que estaban diciendo no solo es por acá, sino todo el campo científico tiene que orientar sus investigaciones a estas que son mis preguntas, mis prioridades. Entonces lo que tienen en el mapa es un mapa de red y lo que muestra son coautorías. Quién publica con quién y presenta después sus investigaciones en las conferencias de inteligencia artificial más importantes del mundo. En el centro del mapa, recuadradito en azul, tenemos a Google, Alphabet y Microsoft. Son los dos nodos centrales del mapa, lo que significa que tienen la capacidad máxima de influencia sobre qué se investiga y quién investiga qué. No solo influyen directamente sobre sus coautoras directas, que podríamos decir sospechosas de siempre, universidades que no nos sorprenderían, como el MIT, Stanford, la Universidad de California y muchas otras de Europa, de China, sino que también a través de esas universidades y a través de diseñar y dictar la agenda global, influyen sobre las preguntas de investigación incluso de quienes están en universidades de la periferia y nunca en su vida interactuaron con un investigador o investigadora de una Microsoft, de una Google. Porque, y creo que lo podrás coincidir conmigo, sobre todo por nuestra trayectoria académica común, en las distintas disciplinas hay un proceso donde el centro de la disciplina, quien domina la agenda de investigación, que se considera como la agenda global de frontera, tiene una capacidad casi invisible, pero muy efectiva, de imponer agenda de investigación, de imponer preguntas, de imponer metodologías. Y eso ya hoy, en este campo, no lo hacen el MIT o Harvard, Stanford, etc. Lo hacen las propias empresas, utilizando a las universidades, utilizando mecanismos que van desde ser ellas mismas las que se sientan en los comités organizadores de estas conferencias y después decidir qué paper se aprueba y se presenta y cuál no, cuál gana el premio. Y ¡ay, qué casualidad! Eran los papers de Google los que ganaban los premios. Y después todo el mundo sale a decir, ¡wow!, la innovación y el conocimiento de frontera que se produce en Google, pero que validaron ellas mismas sentándose en los comités organizadores de esas conferencias y vinculándose con todos los investigadores de frontera, cuando no directamente atrayéndolos a trabajar en la empresa, así sea part-time. Durante muchos años, desde que cuando yo me mudé a Londres, seguí manteniendo el cargo como investigadora del CONICET en licencia sin goce de sueldo. Entonces, cada paper que yo escribo tiene CONICET, University College London, porque tengo afiliación a ambos lugares. Yo no tengo ningún contrato que me prohíba
si yo estoy haciendo un desarrollo, algo en University College London, compartirlo con mis colegas del CONICET, con los que estaba antes cuando estaba en Argentina. Puedo compartir todo lo que desarrollo. Bueno, esto no le pasa a la gente que trabaja la mitad del tiempo, o más de la mitad del tiempo, en las gigantes tecnológicas y mantiene su afiliación universitaria. Sigue teniendo estudiantes de doctorado que hacen proyectos de investigación que son pequeños eslabones dentro de un corpus de producción de conocimiento que monetizan estas grandes empresas y que solo ellas conocen. Entonces hay un juego perverso donde parece que abren conocimiento, hacen lo mismo con el software libre. Parece que abren conocimiento, brindan conocimiento cuando presentan sus artículos en las conferencias, cuando publican artículos, cuando ponen parte de sus desarrollos en software libre, pero es perverso porque eligen estratégicamente qué migajas nos van a compartir de un gran pan que solo ellas conocen. Entonces, ese proceso de planificación del desarrollo científico-tecnológico, en donde no solo se lavan la cara, obviamente, cuando comparten parte del conocimiento, sino que además es una estrategia necesaria para poder dictar la trayectoria del cambio tecnológico, nos muestra cómo el proceso de producción de ciencia y tecnología no resulta de la serendipia, no son manzanas que nos caen. Cada uno de nosotros que estamos sentados acá, ¿por qué? Y lo pongo en mi propia experiencia, ¿por qué yo investigo estos temas? Porque a mí me resultan políticamente relevantes, porque a mí me parece que el mundo está muy mal, la Argentina específicamente es expresión de eso, y tengo una obligación social, política, a intentar desde lo que yo hago, desde el privilegio que tengo de poder dedicarme a la investigación, contribuir a entender mejor estos problemas para dar en la tecla sobre cuáles podrían ser sus soluciones. De la misma manera, hay otras personas que hacen investigación con otros propósitos y otras prioridades. Y aunque los investigadores a nivel individual que terminan dentro de estas redes puedan tener unas vocaciones muy de servicio público, de contribuir a la humanidad, lo cierto es que terminan dentro de los entramados donde las prioridades son dictadas en función de la concentración económica y la concentración de poder de unas pocas empresas. Y lo hacen, decía, a la par que saquean, porque producen conocimiento entre muchísimos, y ahí otro dato más, el 88% de las publicaciones científicas de Microsoft entre 2012 y 2021, digo, esto lo vengo haciendo hace más de 10 años, tengo un montón de estadísticas distintas, así que después si les interesa les puedo contar de otras empresas cómo hacen exactamente lo mismo, no es solo Microsoft, pero Microsoft está en el centro de la red, entonces me parece relevante señalarla. De nuevo, 88% de las publicaciones científicas de Microsoft tiene al menos un coautor, coautora que no es de Microsoft. Es decir, que producen conocimiento junto con instituciones, muchas veces financiadas exclusivamente con fondos públicos, pero que después, cuando miramos las patentes, solo 1% de las patentes tiene copropiedad con algún tipo de institución que no sea la propia Microsoft. Entonces, aunque no podemos hacer un paralelismo uno a uno, un paper es una patente, claramente que no, y no todo paper resulta en patentes, no toda patente tiene papers, etcétera. Podemos hacer todas estas salvedades del caso. La discrepancia es tan abrumadora que claramente nos da un indicador de apropiación de conocimiento. Y voy a otro, que es el desarrollo específico de la inteligencia artificial. Uy, ¿por qué no me muestra? Hay algunas cosas que están como perdidas, y una que yo creo que tiene que ver con el proceso de pasar de mis diapositivas, que son una Mac, a algo que no es una Mac. Pero acá debería haber otro mapa, se los puedo mostrar en mi computadora, pero no se va a ver mucho, créanme, se los voy a mostrar ahora con la computadora. Damos fe. No sé, uy, acá, pero que me quiere conectar. A ver si voy de nuevo. No, salta. Y es esto lo que les quiero mostrar, que igualmente de nuevo es un mapa parecido, pero estamos viendo otro tipo de cosas. Lo que estamos mirando acá, se los giro también para los colegas del panel, es inversión en capital de riesgo realizada por Amazon, Microsoft, Google y Nvidia en empresas startup. Quizás conocen el caso de OpenAI y Microsoft. Como OpenAI, de hecho, sigue dependiendo hoy de financiamiento de Microsoft, y eso le ha permitido, por el financiamiento temprano de Microsoft, le ha permitido a Microsoft tener acceso privilegiado a los modelos que desarrolla OpenAI y también influir sobre OpenAI, sobre cómo
incluso la creación misma de ChatGPT es producto de una presión de Microsoft de decir, te sigo financiando, pero sacame un producto, hermano, hacé plata. En ese proceso, los monopolios intelectuales tienen una capacidad privilegiada para acceder no solo al conocimiento de una empresa específica como OpenAI o Anthropic, sí, y ahí lo que les quería mostrar, sino de cientos, miles de hecho, de otras empresas. Porque ponen plata en no solo startups de inteligencia artificial, como muestra este mapa, sino startups en general. Así deciden quién tiene más plata para hacer sus desarrollos y quiénes no. Entonces ya por el solo hecho de direccionar sus inversiones, direccionan el cambio tecnológico, pero lo direccionan también de forma más activa, hablando directamente con los CEOs y fundadores de estas empresas, indicándoles qué profundizar y qué no profundizar, y teniendo siempre acceso privilegiado a lo que todas estas startups hacen. Entonces, siempre las mismas actrices accediendo a más bolsillitos de conocimiento, a más pedacitos de conocimiento que después pueden poner en relación unos con otros, recombinar y monetizar. Y si hay un lugar en donde todo esto después se encuentra y se concentra, eso es la nube. Y ahí esperemos que esté todo de la diapositiva. La nube, que como explico someramente en el libro, no es solamente infraestructura como servicio, no son solo los centros de datos donde se almacenan los datos y donde se corren los modelos o entrenan los modelos, es un supermercado de tecnologías digitales. Cualquier tecnología digital que uno quiera hoy utilizar, la puede alquilar como un servicio en la nube. Software, datos, modelos, semiconductores, capacidad de procesamiento más en general, etcétera. Pero además no es solo un supermercado, porque al supermercado yo voy, o por ejemplo, van a una librería, compran este libro no se produjo adentro de la librería. Este libro se imprimió con caja negra, en un lugar separado, bajo las lógicas de caja negra, después se vende dentro de distintas librerías que tienen sus propias lógicas, trabajadores, etcétera, y después ustedes lo pueden leer en su casa, en una plaza, etcétera. Son 3 ámbitos distintos, con sus propias reglas. Uno podrá estar más o menos de acuerdo con uno, con otro, cómo funcionan, pero son 3 ámbitos distintos. Producción, distribución, consumo, para quien tuvo una clase de economía en el CBC, por ejemplo. En el caso de las tecnologías digitales, estos 3 ámbitos quedan completamente camuflados e insertos, embebidos dentro de este halo que parece tan místico de la nube. Todo esto, que no es más que un proceso de producción, de intercambio y de consumo, se sucede siempre adentro de la nube y de forma simultánea, lo cual le da a las empresas que manejan la nube, que Amazon, Microsoft y Google concentran el 65% del mercado mundial, una capacidad extraordinaria de control, porque cada vez más organismos de todo tipo, no solo empresas del sector de tecnología, incluso también gobiernos, y voy a ir un poco más rápido sobre eso, incluso también gobiernos migran a las nubes de estas empresas para adoptar tecnología. Y en esta historia la inteligencia artificial aparece además como una excelente estrategia de marketing para Amazon, Microsoft y Google. El FOMO, el no querer quedarse afuera, el adoptar inteligencia artificial por las dudas, la manera más efectiva de hacerlo es a través de la nube, a través de servicios que se ofrecen en la propia nube. Pero siempre estos servicios, sean los modelos, sean otros servicios, salvo los servicios que ofrecen del propio software libre, que también los ofrecen ahí adentro, el resto de los servicios se ofrecen a caja cerrada. Se utilizan sin conocer cómo funciona el código. Esta idea de los países periféricos pueden aprender a partir de adoptar tecnología, pueden conseguir un proceso de nuevo de acercamiento a la frontera tecnológica a través de utilizar tecnología, queda completamente coartado o desmitificado al darnos cuenta que en realidad usar tecnología no es lo mismo que realmente acceder a la tecnología, al código y entender cómo funciona. Y las dependencias van a todo nivel, van incluso al nivel de otras empresas tecnológicas como Netflix, que esa es la verdadera Netflix, por ejemplo, esa es la arquitectura de todo el software de Netflix que funciona dentro de Amazon Web Services con cientos de servicios que están todos los días, a cada minuto,
siendo activados para que funcione Netflix. Pero del otro lado, y es ahí a donde me quiero concentrar para la discusión de la dependencia política, del otro lado tienen un ejemplo de la Comunidad de Madrid y cómo celebra la Comunidad de Madrid la adopción de un modelo de inteligencia artificial de Microsoft. ¿Para qué? Para brindarle servicios a los ciudadanos, sin ningún tipo de discusión sobre qué implicancias tiene. Digo, ya la discusión ecológica queda a años luz de este debate, ni siquiera, o la discusión del impacto en el empleo, ni siquiera se pregunta qué impacto tiene para la propia administración pública depender de este tipo de tecnologías. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué los gobiernos, no solo como el de la Comunidad de Madrid, que es amigo de Milei, Ayuso, la gobernadora de la Comunidad de Madrid, es amiga de Milei, no solo porque los gobiernos de extrema derecha, sino porque también gobiernos progresistas, acá tienen el ejemplo del acuerdo de prosperidad digital que firma Starmer, un primer ministro laborista de Reino Unido con Trump, ahora es el anterior primer ministro. ¿Y por qué lo firma? ¿Por qué? ¿Y qué significa ese acuerdo, por ejemplo? Ese acuerdo básicamente es, vengan los centros de datos, bienvenidos. Básicamente es eso. ¿Por qué un gobierno laborista, porque digo de nuevo, que Milei quiera entregar toda la Patagonia, no nos sorprende a los que estamos en esta sala? Pero ¿por qué Starmer hace esto? Bueno, en parte, una de las respuestas que yo trazo en el libro es por la promesa de crecimiento económico vía inteligencia artificial. Creer que la inteligencia artificial es la clave para el crecimiento económico en un contexto de estancamiento secular, en un contexto de bajo o nulo crecimiento, especialmente en las economías occidentales, que lleva a los gobiernos enceguecidos por la idea de que el crecimiento es indispensable para cualquier otro tipo de proyecto, es la política, es la prioridad, pero no solo ya la prioridad, es lo único que hay que perseguir, encierra incluso a gobiernos progresistas a aceptar la instalación de centros de datos de estas empresas, y no solo aceptar, sino a promover la instalación de centros de datos de estas empresas bajo creer que de esa manera va a haber una porción de la torta asociada a la inteligencia artificial que va a caer en su territorio. Después, por supuesto, cuando pensamos por qué se subordinan los gobiernos, hay dependencias económicas y financieras históricas. Hay limitaciones históricas. Entonces tenemos que aprender también a pensar en una estrategia de desarrollo en ese contexto, en un contexto donde va a haber una Argentina después de Milei que va a estar endeudadísima. Eso va a generar que muchas veces cualquier tipo de proyecto que vaya más allá de tapar incendios vaya a ser corrido a un costado, porque Argentina necesita dólares. Entonces no nos podemos enemistar con Estados Unidos, no podemos hacer una política que implique o que pueda disparar cualquier tipo de reacción de otra parte del mundo, porque necesitamos dólares, porque necesitamos, por lo tanto, seguir profundizando en nuestra dependencia. Entonces ahí es a donde me parece que hay un debate muy fuerte a dar. Y pongo el ejemplo de Brasil, porque Brasil, gobernado por Lula en estos últimos años, ha intentado avanzar en un proyecto propio, distinto, alternativo, de desarrollo de tecnologías digitales, pero se ha quedado, uno podría decir, a mitad de camino. Yo diría que en realidad nunca terminó de salir de los primeros pasos en los que intentó avanzar en un proyecto independiente, pero, y esto me parece que es súper interesante para pensar el caso de Argentina, las propias empresas públicas brasileras le contestaron al gobierno de Lula, no hay manera de que podamos desarrollar un proyecto alternativo, no hay manera, no nos interesa desarrollar infraestructura, no nos interesa cortar los lazos con las gigantes tecnológicas. Cuando yo hablo de las dependencias económicas y financieras históricas y hablo de las cómplices locales, en general hablo de empresas como Mercado Libre. En Brasil hay que hablar de las empresas públicas de software, por ejemplo. Tan doloroso como pueda sonarnos, porque claramente que a priori pensamos, queremos que haya empresas públicas de software que produzcan tecnología para el Estado. Bueno, esas mismas empresas son parte hoy de la periferia de las gigantes tecnológicas de Estados Unidos. Y después hay otra dimensión, que es que estas tecnologías se utilizan para gobernar. Entonces, los propios gobiernos se vuelven dependientes en su accionar cotidiano. Para cualquier operatoria del sector público hacen falta tecnologías digitales. Desde un hospital, una escuela, a el imprimir a las personas el DNI. Digo, no hay nada que no requiera tecnologías digitales. Entonces, cuando
entendemos que estas empresas no solo controlan, más allá de la propiedad, las cadenas de valor de la inteligencia artificial, sino de todas las tecnologías digitales, entendemos también por qué muchas veces los gobiernos adoptan sin darse cuenta sus tecnologías, creyendo que quizás esas tecnologías no van a influir en la capacidad de gobierno, pero la manera en la que un gobierno ve sus datos, la manera en la que un gobierno opera a través de las tecnologías digitales, es en sí mismo una política de gobierno. Cómo procesás los datos, con qué tecnologías te habilita o te inhabilita a entender los problemas que tenés. Qué ves y qué no ves está determinado por las tecnologías de la información con las que procesás esos datos. Entonces, las capacidades de gobierno se ven extremadamente limitadas en todas sus dimensiones. Pero también hay que decir las cosas feas de los estados. Y los estados, el de Milei ha apoyado esta causa, que es el genocidio del pueblo palestino. Los estados también se vuelven dependientes porque estas tecnologías son muy útiles para la persecución a migrantes, para la persecución a otros pueblos, para controlar a sus propios ciudadanos. Y acá, digo, me parece que tenemos que entender también que un proyecto alternativo tiene que entender o discutir explícitamente, no callar, que estas también son las tecnologías que por ejemplo, la CIDE, hoy con otros nombres, pero digo, la vieja CIDE va a utilizar. Bueno, que la CIDE utiliza. Entonces, digo, ¿qué va a pasar en un gobierno distinto con esa CIDE? ¿Va a seguir utilizando estas mismas tecnologías que hoy el gobierno de Milei ha facilitado su adopción? Tenemos que hacernos estas preguntas difíciles, no solo en relación a cómo, por ejemplo, Amazon, Microsoft, Google han contribuido con su tecnología a el perfilamiento, mapeo, identificación de los y las palestinos, sino también en nuestros propios territorios. Sabemos que Palantir le ofrece tecnología a ICE en Estados Unidos en contra de los y las migrantes. Ese tipo de tecnologías, ¿cómo podemos asegurarnos de que no son tecnologías que terminan siendo utilizadas por gobiernos democráticos en Argentina y en la región? Y después otra dimensión en la cual los gobiernos se vuelven dependientes, que cada vez se está volviendo más acuciante, es la propia crisis ecológica. A la par que estas empresas sistemáticamente consumen cada vez más energía eléctrica, agua y recursos, se venden frente a los gobiernos como las que van a traer las tecnologías que como por arte de magia van a solucionar la crisis ecológica. Entonces no te preocupes si yo consumo mucha energía eléctrica y mucha agua, porque con estos modelos míos de inteligencia artificial vas a hacer un mapeo más eficiente de quién consume, cómo y cuánto, y entonces de esa manera vas a bajar tu consumo y entonces ya está, solucionaste la crisis ecológica. El ejemplo viene a colación de Tapestry, que es algo que durante el gobierno de Boric empezó a introducir Chile, que básicamente, si lo pensamos en abstracto, podría ser sumamente útil. Lo que están haciendo es construir un gemelo digital de todo el tendido eléctrico de todo el mundo. ¿Para qué? Para hacer una provisión más eficiente de la energía. Que sobre todo cuando la energía proviene de fuentes renovables, poder anticipar la demanda, hacer forecasting de demanda, algo que la inteligencia artificial hace muy bien, puede ser una herramienta, de nuevo, muy útil, pero siempre la estrategia es la misma. Los únicos que pueden ver todo el tendido eléctrico, el gemelo digital, son Google, porque es Google la que ofrece este servicio, y después cada uno de los operadores, cada una de las empresas de energía va a ver solo el pedacito que le compete. Entonces te doy un pedacito de información, te vuelvo un cliente forzoso para siempre, y yo soy la única que sigue concentrando más datos y viendo todo el escenario completo. Entonces, para ya empezar a cerrar, quiero enfocar en una dimensión corta de la dependencia política y en una dimensión y enfatizar, como dije al principio, la dimensión de la dependencia epistémica. La dependencia política no solo se expresa después en poca capacidad o nula capacidad de regulación de estas tecnologías, porque sobre todo de la mano de presidentes como Donald Trump, que directamente amenazan a los gobiernos que quieren regular a esta tecnología, los gobiernos a lo largo y ancho del mundo, incluidos no solo gobiernos periféricos como este ejemplo de Malasia y Camboya, sino también la propia Unión Europea, que tiene una regulación de la inteligencia artificial, pero decidió licuarla y no la aplica plenamente, va a empezar a aplicar un poquito acá y allá, porque a pedido del gobierno de Trump y las gigantes tecnológicas. Entonces, no solo, insisto, se limita la capacidad regulatoria a medida que los gobiernos se vuelven ellos mismos dependientes de estas empresas, sino que también estas empresas orientan
¿Qué se promueve? Y dentro de qué se promueve, por supuesto que desde el gobierno de Estados Unidos se promueve. Para empezar, que si querés ser aliado de Estados Unidos, tenés que adoptar la nube y tenés que adoptar la inteligencia artificial de las empresas estadounidenses. Explícito, textual, como lo acabo de decir, en el plan de acción de inteligencia artificial del gobierno. Se promueve, como decía, esta idea de la servitización del Estado. En inglés aparece estos DPI, Digital Public Infrastructure, una categoría intencionalmente confusa, un discurso ideológico que proviene de las propias empresas en convivencia con parte de los organismos internacionales, como el Banco Mundial, me imagino que no los va a sorprender, y el PNUD. O sea, no solo el Banco Mundial, sino también organismos de Naciones Unidas enfocados en desarrollo, que le quieren hacer creer a los países periféricos que el desarrollo va a venir de la mano de desarrollar servicios digitales como un método de pago electrónico, una plataforma para intercambiar datos o un DNI electrónico. Dejemos de lado la discusión de si estos servicios son útiles, hasta qué punto, cómo, cuándo. Lo que es claro es que de la mano de tener estos servicios no se desarrolla un país. Entonces, y lo que también es claro es que al llamarlos infraestructura, se oscurece cuál es la verdadera infraestructura de todo este ecosistema y quién maneja esa infraestructura. Entonces, a medida que los gobiernos desarrollan más servicios digitales, ¿a dónde los van a almacenar? En la nube de Amazon, Microsoft y Google, por supuesto, porque no van a estar pensando en su propia infraestructura. Y el tercer elemento son los centros de datos. Y a eso voy también súper rápido. Dijimos mucho sobre el consumo de energía eléctrica. Acá tienen incluso antes del furor de la IA generativa con ChatGPT, de otro organismo de Naciones Unidas, UNCTAD, habían ya mapeado a los 13 principales proveedores de centros de datos, como año a año ya venía creciendo su consumo de energía eléctrica. El Fondo Monetario Internacional, no principalmente un aliado de estos debates, igualmente reconoce que el consumo actual de energía eléctrica de los centros de datos ya está al nivel de países como Francia y para 2030 va a ser más alto que el de cualquier país del mundo, con excepción de los 3 principales consumidores de energía eléctrica del mundo. Entonces, hay una promesa de crecimiento, pero en los hechos tiene una huella ecológica inédita para una tecnología digital. No son una fuente de empleo, solo generan empleo de construcción. El centro de datos, una vez que está instalado, son solo unas pequeñas docenas de trabajadores, 40 trabajadores por centro de datos según la propia Microsoft. No genera cambio estructural, al menos no para bien, porque claramente si toda la energía eléctrica y el agua de un territorio están consumidos por centros de datos, ¿qué industria, qué negocio se va a instalar en ese mismo lugar? Además, generan una perturbación enorme de la vida de las personas que habitan esos territorios. Hay en el libro Retrato, por ejemplo, el ejemplo de Querétaro, como en esa región, por la falta de suministro de agua potable, aumentó la incidencia de hepatitis. Si no nos importan las personas porque sentimos como que están muy lejos y queremos hacer una visión, termina siendo hasta más costoso para el propio Estado, porque después tiene que atender a esas emergencias sanitarias. Entonces, incluso si queremos hacernos los economistas mainstream, que solo miramos las variables macro como si no hubiera personas atrás, a nivel macro también le genera un problema al Estado. O sea, ¿por qué los estados a lo largo y ancho del mundo creen en esta promesa de crecimiento, las eximen a estas empresas del pago de cualquier impuesto? En vez de cobrarles más impuestos por todo este proceso de apropiación, las eximen del pago de impuestos y buscan atraerlas y se genera una carrera hacia abajo, donde si Chile hace un descuento, entonces Brasil lo hace también y entonces Argentina les regala directamente todo y les pide por favor que vengan a instalarse en nuestro territorio. Nada de eso va a generar más desarrollo de conocimiento en tecnologías digitales, inteligencia artificial, etcétera. Y la inversión termina siendo una exageración directamente ya un proceso de, en parte, inversión fantasma, porque parte de lo que invierten estas empresas en realidad son semiconductores que importan. Entonces no es real que todo lo que dicen que van a invertir en ese centro de datos sea inversión real. Y terminan perpetuando, como explico en el libro, un proceso de extractivismo gemelo, porque hay más extractivismo de la naturaleza puesto al servicio de más extractivismo de datos y recursos naturales. Y ya, para cerrar, los quiero dejar con la discusión de dependencia epistémica, con el ejemplo de LATAM GPT. Porque hablamos mucho de centros de datos y creo que vamos entendiendo por qué son un problema, pero por ahí
estamos pensando, bueno, la solución tiene que ser tener el modelo de IA generativa local. En Brasil, por ejemplo, el MST, el Movimiento de Trabajadores Sin Tierra, está orgulloso de que desarrolla sobre la base de un modelo chino su propio modelo de inteligencia artificial generativa. Y ahí me parece que estamos de nuevo errando. Es más difícil ver por qué, pero estamos de nuevo errando. Estamos errando no solo porque la TAM-GPT ni siquiera está desarrollado sobre un modelo que, como los chinos, con pesos de los parámetros abiertos, no es software libre, pero es algo entremedio, sino que depende directamente de la infraestructura de Amazon y depende directamente de la asistencia técnica y financiamiento de Amazon. Sino que fallamos porque estamos copiando la idea de que los modelos de inteligencia artificial generativa es el tipo de tecnología que hace falta. Cuando sabemos que los modelos de inteligencia artificial generativa reducen las capacidades de pensar de las personas, se utilizan como armas automáticas, se utilizan para profundizar las adicciones en las redes sociales, se utilizan para profundizar las formas de control en los ámbitos de trabajo. Esta no es la tecnología que va a traer desarrollo. No se trata de que si producimos este tipo de modelos en nuestros territorios vamos a estar más cerca del desarrollo. Y en ese camino me parece que la soberanía digital no viene de la mano de que todo lo tenemos que producir nacional. No solo porque sería imposible, sino porque además tenemos bastados ejemplos, empezando por Mercado Libre, de que podemos tener capacidades tecnológicas, podemos tener empresas que cotizan en bolsa en Estados Unidos, que son exitosas, reconocidas internacionalmente, pero que le dejan muy poco a la Argentina, que le extraen más de lo que le dejan, que se apropian no solo de nuestros datos, sino que también extorsionan a todos los actores, actrices dentro de sus ecosistemas. De nuevo, la tecnología por sí misma no va a traer el desarrollo. Entonces, lo que nos debemos, y como yo pienso a la soberanía, y con esto termino, es debatir en ámbitos democráticos, en nuevas y en instituciones existentes, qué tecnología queremos, para qué, para quién, qué tecnología no queremos, cómo desde las capacidades que tenemos, desde lo que quede de la Argentina después de Milei, ARSAT, lo que quede del INTI, del INTA, lo que quede del sistema científico, y de la mano y en colaboración con los países de la región, con otros países que están asistiendo a los mismos procesos de dependencia, podemos producir colectivamente y compartir desde lo público un proyecto de desarrollo de tecnología que sea para las mayorías, que resuelva los problemas y que se desarrolle dentro de los límites planetarios, sin pensar que la tecnología en sí misma va a traer el desarrollo, sino poniéndola, enmarcándola dentro de un debate que nos debemos mucho más profundo de en qué país queremos vivir. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos. Pedimos disculpas porque tenemos que cortar acá para entregar el salón, pero bueno, le vamos a tratar de dar continuidad a este debate. Nos resulta imprescindible, hay todo un marco de regulación que recién comentábamos y que comentó particularmente Mica, que requiere de la profundización de todos estos temas. En particular, muchísimas gracias, Cecilia, por la exposición. Y la verdad, tenemos que seguir estudiando, trabajando, reflexionando y sobre todo organizándonos para poder revertir esta situación. Muchas gracias.